Finalmente no. Aitana no fue el cambio o el recambio en las rotaciones del partido del Barça contra el Dux Logroño. Pero igual tiene algo de sentido esto. Vamos a comentarlo. Hola gente, el Barça ganó 4-0 ayer ante el Dux Logroño. Quien se haya perdido mi reacción, os dejo aquí linkeado el directo que hicimos ayer. Me lo pasé muy bien, gracias a los que estuvieron ahí. Y ya sabéis que dale like, suscríbete y comenta qué te pareció el partido. Además de, ya sabéis gente, que esta camiseta la podéis conseguir en futbolez.co junto con muchas otras camisetas, ropa de entrenamiento, chubasqueros, un montón de cosas. Con el código Sánchez15 tendréis un 15% de descuento, que os lo dejo por aquí señaladito, y que me podéis seguir en todas mis redes sociales, @andelasanchis_4. Gente, mucha cosa del partido de ayer. Primero que nada, los 11, estos fueron los 11, no me esperaba el 11 del Barça, fue un 11 bastante titular, yo pensaba que habían bastantes rotaciones por el rival que teníamos delante, así como las habíamos hecho contra el Athletic Club, que a priori debe ser un equipo más complicado de ganar que el Dux Logroño, pues Pea Romeo nos sorprendió con pocas rotaciones en este partido. Una Laia Aleixandri titular, por la cual me alegré bastante, y también dije en el anterior vídeo que seguramente Laia Aleixandri sería titular en este partido. Lo que no me esperaba es que lo fuera Aitana, ya que en los dos partidos anteriores, en la jornada 1 y en la jornada 2, descansaron Patri Jarro y Alexia Putellas respectivamente. Claudia Pina, que también salió de titular en este partido, y bueno, hablaremos luego jugadora a jugadora del rendimiento, pero en general creo que fue un buen partido, creo que fue un partido redondo, un partido donde el Barça tocó y tocó y tocó y tocó, y podríamos irnos hasta el infinito diciendo esto. ¿Tocaron tanto, marcaron solo 4 goles? Quizás tenéis esa pregunta, algunos y algunas. Sí, es verdad. Igual, respecto a las estadísticas comparadas con otros partidos, hubieron muchos más disparos de los goles que se marcaron. Tenemos que preocuparnos porque digamos que no es un 8-0, que no hemos doblado esos 4 goles. No porque creo que fue un buen partido, creo que igual no fue tan disfrutón como el partido contra el Athletic Club, pero sí que es cierto que yo vi un buen juego combinativo. Faltaba igual precisión en los metros finales, en los últimos pases. Creo que esto es con lo que tenemos que quedarnos. Y luego más detalles del partido. Para mí lo más destacado fue ver a Laia lateralizada, una Laia Aleixandri que estaba de central en el esquema inicial, pero que terminó estando bastante lateralizada y atacando o ayudando al equipo en ataque. Esto le permitía a Patrick Jarro tener mucha más movilidad y poder desarrollar sus funciones no tanto como pivote defensivo, sino más bien como una centrocampista más atacando, no tanto quedándose en la retaguardia, y también sumando a una jugadora más en ataque para un equipo que sí que planteó un 11, digamos, autobús, vamos a ser claros. Aunque luego, a mi parecer, habría muchas líneas y ese autobús no se convertía en lo que realmente querían que se convirtiera. No sé si es que ese era el plan del Dux Logroño o si no pudieron supieron llevarlo a cabo. También me gustó mucho Esme Brooks, creo que tocó mucho más en ataque, que triangulaba muy bien, que es cierto que en el esquema inicial estaba de lateral, pero yo la vi bastante más de extremo, incluso se metía muchas veces para adentro, y creo que le están dando a Esme unas, digamos, cualidades nuevas, un poco rollo Lieke Martens cuando jugaba en el Barça y la veíamos meterse mucho para adentro, y recuerdo yo, tengo la vaga memoria de escuchar a Jonathan Giraldes decir en algunas declaraciones que estaban buscando, digamos, nuevos retos para Lieke Martens, y creo que lo están intentando hacer más o menos lo mismo con Esme Brooks. Igual me equivoco, esto es lo que veo yo todo desde fuera. Hubo una jugada polémica que fue una fuera... Bueno, hubo varias, de hecho. La primera fue un fuera de juego
que no había, pero que no dejó terminar la jugada. En una falta, que es una jugada de estrategia que intentan hacer Alexia y Pina, si no recuerdo mal. Está Vicky puesta en la barrera junto con las 3 jugadoras rivales del Dus Logroño, y la árbitra, en teoría, y ahora explico por qué esa teoría, pita fuera de juego, pero no es que pite fuera de juego, sino que es una infracción de Vicky porque no podía estar en la barrera de la defensa. Entonces, digamos que el gesto es el mismo, pero no pita fuera de juego, sino la infracción de Vicky. Datitos de este partido: Aitana, que marcó el gol 400 del Barça en Liga F, una locura, porque Aitana, se marcó un auténtico partidazo. Un golazo de espuela, a lo más puro Karate Kid. No sé realmente cómo lo metió, no sé realmente de dónde se sacó el recurso, pero lo que sí sé es que Aitana tiene una calidad extrema. Una calidad extrema. Y no sé vosotros si podéis atreveros, porque yo no me atrevo, a decir cuál es el tope, cuál es el techo de Aitana Bonmatí, porque sinceramente yo pensaba que ya lo habíamos tocado, y no. Es que esa jugadora es la mejor del mundo, si no de las mejores. Yo sé que llevo varios vídeos diciendo: esta jugadora es la mejor del mundo, esta jugadora es la mejor del mundo. Pero es que es la verdad, gente. Es que en el Barça tenemos a muy buenas jugadoras y no se puede hacer nada al respecto. Es que en cada partido te va a sorprender una. Esta es la realidad. Otra muy buena jugadora, Patri Jarro, estuvo estupenda, estuvo espléndida, repartiendo asistencias como si fueran caramelos. Me encantó, me encantó. Todo esto frente a 2.923 espectadores, poca asistencia, era un viernes a las 8, me parece bastante normal, contra un recién ascendido, me parece totalmente normal. Y no fueron más goles porque Miralles, la portera del Dus Logroño, que ya os dije que era muy buena en el anterior vídeo, hizo 9 paradas, gente, 9 paradas, si no fueron más, o al menos esa es la estadística que nos brinda Liga F. Y luego hubo la siguiente jugada polémica, que para mí es la que se lleva, digamos, absolutamente todos los ojos encima, y es un penalti que no se le pita a Kika. Un penalti que es cierto que entra ya en el descuento, y que lo pide Pera Romeu, y es un penalti donde a Kika la agarran y la abrazan claramente dentro del área. La árbitra de inicio no lo ve, no ve este penalti. Aparte, se me olvidó comentar que en la jugada anterior donde he comentado lo de la falta en fuera de juego, la árbitra no dejó seguir, o sea, no dejó seguir la jugada y luego pitar esa infracción de Vicky. Dicho esto, volvemos otra vez a ese penalti de Kika, que para mí es un penalti clarísimo. Esto que quede ya de por inicio, que quede claro. Pero entiendo que la árbitra diga: oye, yo he pitado esto, me vais a poner unas imágenes, me ponéis las imágenes, y las imágenes son 4 píxeles, gente. 4 píxeles. ¿Por qué? Porque no hay cámaras suficientes. Porque hay un tiro de cámara malo, muy malo. Y que además el tiro de cámara que hay me lo tienes que hacer en un zoom que pixela toda la imagen, y es imposible que se dicte sentencia sobre una mala imagen. Obviamente, con una mala imagen, la árbitra puede decir: pues mira, no voy a rectificar mi revisión, no voy a rectificar mi decisión inicial, porque no se ve bien. Y como no se ve bien, no me voy a mojar aquí, van 4-0 y estamos en el descanso. Puedo llegar a entenderlo por la mala imagen que hay, y porque, sobre todo, una cosa que veo yo de error a este VAR, que es cierto que nos da mucho, pero es muy mejorable, es que al final la propia árbitra rearbitra su decisión. Entonces, si te toca, o sea, el VAR depende de la árbitra que tengas. El VAR depende del nivel de la árbitra que te esté arbitrando en ese momento. Porque es ella la que vuelve a decidir, es ella la que decide en primera instancia, es ella la que decide en segunda instancia. No hay nadie que le diga: oye, mírate esto, porque igual pasa esto. O desde el VAR, yo considero
que esto es penalti. No pasa, no hay nadie que le cuestione realmente. Se le cuestiona a nivel imagen, que es lo que realmente hacemos desde casa o ya hacíamos antes de tener el VAR. Lo que pasa que si tú no quieres rectificar tu decisión, porque además tienes la justificación de que las imágenes son una mierda, pues no la justificas y ya está. Y para mí este es uno de los grandísimos problemas. Pero bueno, Pera Romeu, que obviamente pierde el VAR, no nos pitan el penalti y es lo que pasa. Quiero destacar también a Vicky, creo que hizo un muy buen partido, creo que yo he dicho muchas veces en este canal, es cierto, que Vicky no es Graham y que cubrir a Graham o cubrir la baja de Graham es muy complicada. Lo hizo muy bien, estoy muy contenta. Creo que para hacer eso, para darle el descanso y tal, está cumpliendo muy bien Vicky, se está atreviendo mucho más. Antes se atrevía, pero no le salían los regates y no tenía como esa fluidez que nos daba cuando estaba en el centro del campo, pero me está gustando y tengo que comerme mis palabras. Salen las notas de las jugadoras ahora por aquí, como siempre. Aitana MVP, que se lo dio en Liga F. Yo estaría entre Aitana y Patri en este partido, la verdad, creo que estuvieron las dos espléndidas. Creo que Claudia Pina y Alexia Putellas no paraban de intentarlo, pero no les salían las cosas, gente. Por cierto, una Claudia Pina que salió con molestias, o al menos eso dijeron en rueda de prensa después a Flepe, bueno, a Nuria, que es la que está representando al canal de Flepe en Barcelona y haciendo todas las preguntas, que muchas gracias por preguntar lo que toca y no sacar imágenes fuera de contexto. Porque lo que no me gusta es entrar a Twitter, que vea yo todo el drama porque hay una imagen de Claudia Pina llorando en el banquillo. Gente, puede haber llorado por cualquier cosa. ¿Por qué sacamos conclusiones de una imagen antes de preguntar qué pasa? No lo entiendo. Yo siempre que, de verdad, o sea, mira que son fuentes muy fiables, pero yo hasta que no lo vea escrito, hasta que no vea fuentes del Barça confirman a Sport que Claudia Pina está lesionada de X cosa, yo no me voy a creer nada. Y menos 4 imágenes. Porque eso es como si yo ahora digo, hostia, es que Kika tiene un vendaje en la pierna espectacular y se ha lesionado. No es cierto. ¿Quién me lo ha dicho eso? No me lo ha dicho nadie. Si no pones la fuente, una imagen no es una fuente. Una imagen en Twitter vale más que 1000 palabras. Y las 1000 palabras no sirven de nada, porque tampoco se dicen. Y es lo que a mí me molesta. Más allá de esto, espero que Pina esté bien. Por favor. O sea, lo espero y lo deseo vamos, de corazón, porque creo que es una jugadora que necesitamos. Y sería un palo duro. Dicho esto, hay nivel. Dicho esto, 3 puntos. Dicho esto, seguimos adelante. Y seguiremos. Y más en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!